sin discusión alguna, la mejor entrada de la historia, pero quedarse ahí es hasta incluso faltarle el respeto a esta escena, porque a lo que tan solo es menos de 1 minuto de pura epicidad en cuanto a construcción, guión, escenario y trasfondo, esta puta escena es una barbaridad, porque es el momento en el que Naruto fue separado de los pollitos para así convertirse en el héroe que siempre quiso ser. Pero para no enredarnos entre tanto coito, procedamos con el análisis de esta escena. Para empezar, debemos que saber que esta escena ocurre en el que para muchos es el mejor arco de la serie, y para qué hacerme el diferente si hasta yo opino lo mismo, por lo que orgulloso de en esta ocasión ser un bot, porque este arco sin dudas fue el pick de Naruto. Pero ¿qué tiene que ver esto con la escena en sí? Pues todo, porque esta escena nunca sería lo mismo sin lo mostrado anteriormente narrativamente hablando, y esa fue la invasión de Pain, que diga Pain Nagato, o como se diga, que por cierto, eso es otra, esa mongolería de que no son lo mismo y bla bla bla, pero eso mejor para otro video, que no me quiero desviar. El asunto de esta vaina es que la invasión de Pain fue la clave para el contexto de la llegada de Naruto, y la aldea de Konoha en sí tiene muchísimo de qué ver, y es que, por como siempre hemos visto en la aldea del bullying, Naruto siempre fue despreciado, y no solo eso, sino que los mismos adultos, lo que se suponen que deben de dar el ejemplo, son los primeros que apartaron a Naruto de todo vínculo, algo que sabríamos más adelante que todo Jinchuriki también pasó por lo mismo, tan así que cada Jinchuriki que fue cazado por los Akatsuki, excepto Gaara, murieron solos, sin nadie que les ayude o nadie que les proteja, porque al final solo eran vistos como eso, armas temibles para intereses políticos. ¿Y qué pasa cuando ya no les sirves? Pues eso, te dejan a la suerte. Tan así que los mismos aldeanos son los que te dejan a la suerte, dicho esto por el mismo Deidara. Pero sorprendentemente con Konoha no fue así. Y no es porque los de la aldea del bullying hayan borrado el pasado con Naruto, sino que simplemente hasta los de la aldea de este arco tuvieron su evolución. Porque aunque Pain entró como Pedro por su casa, realmente nunca usó la violencia de no ser necesaria. La cosa simplemente fue: o me entregas el niño o te desuscribo de la vida. Por lo que hay el desastre de Konoha, siendo aún mejor que pese muchos ni siquiera sabían dónde realmente estaba Naruto, nadie dudó en traicionarlo, inclusive aquellos que desde un inicio despreciaban de Naruto con tan solo la mirada. Por lo que a eso me refiero, que hasta los NPC de esta obra tuvieron su evolución en este arco, siendo una de las tantas cosas que hacen a la saga Pain como una de las mejores, sino que la mejor de toda la obra. Pero obviamente mi tío el Pain no se iba a dejar tan fácil, por lo que es aquí cuando la escena empieza a carburar para la mejor entrada de la historia. La cosa es que ya con toda la aldea hecho un caos debido a que nadie quiere decir por dónde se anda el maricón de Naruto, este finalmente da con el lugar a las malas y pues se retira, pero no sin antes darse un encontronazo con la Hokage, Lady Tsunade, en la que Pain, al tener ya lo que quería, pues ya estaba dispuesto a irse, no sin antes predicar lo que ya saben, el dolor, dolor y dolor y más dolor. Cosas que pues conociendo como es Tsunade, quien la para todas, pero todas, pues el discurso de Pain se la toma a malas, y aunque su misma guardaespaldas le decía que ya que por favor pare porque estos tipos no se andan con juegos, pues Tsunade por un momento le dice lo que todos pensábamos en ese momento, y es que eso del dolor que tanto predica solo es una excusa para cometer sus fechorías. Sí, Dios mío, de tantas cosas que Tsunade le pudo decir, le dijo lo peor, por lo que Pain, no conforme con ni siquiera una réplica, el tipo se lanza a la preparada y pues ¿qué hace? Pues simple mi broken, le haré el favor de remodelar la aldea, algo que un Chihara Tensei no pueda hacer. Y es que me encanta, porque el pana realmente se iba a retirar hasta que Tsunade mencionó los de las naciones, la voluntad y etc. Cosa que, como conoceremos más adelante, es una hipocresía que simplemente Nagato no puede dejar tolerar, a tal punto que incluso que cuando estaba por soltar a Chizune, este le valió mierda, por lo que de una le arrancó hasta el alma. Pobre Chizune, loco. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Que por más que Pain sí tenga un punto válido como su complejo, al final sigue siendo lo mismo o peor a lo que tanto critica. Y en eso Tsunade pues sí tuvo algo de razón, y es que lo de Pain tan solo era una excusa más para hacer lo que hace, algo que no sería hasta más adelante cuando la obra finalmente nos cuenta por qué las acciones de Pain. Y spoiler,
Pain sí tenía razón, al menos desde lo que Tsunade le recriminaba, y era tanta que ni siquiera Naruto tenía una respuesta. Por lo que esta escena ahora tiene muchísimo más sentido, porque Pain realmente sí se encabronó con lo de Tsunade, razón por la que la llegada de Naruto la villa ya estaba vueltito more. Y ¿saben qué? Que hasta esta destrucción narrativamente tiene un sentido, y es la de acabar con esa imagen que las grandes naciones venden lo que no son. Por lo que luego de un tanque de gas Tensei llegó el momento de analizar a detalle la escena por la que toda esta secuencia toma muchísimo mejor sentido, y esa es la entrada de Naruto. Siempre se nos ha contado que aquel que posee los ojos del Rikudo Sennin está destinado a cambiar el mundo, un hecho que como vemos es representado en Pain, pero en esa afirmación está la ingenuidad de lo que podemos entender de lo que debería ser un dios justo, pero nada más lejos que la realidad. Por eso me encanta que este plano es la subversión de lo que entendemos a ese concepto, ya que si bien Pain no va con la justicia que conocemos, al final sí es la personificación de lo que según él debería ser una condena justa, ojo por ojo, diente por diente y dolor por dolor. Y de ahí la frase de que nunca olvidará el dolor de su mejor amigo, dándonos una idea de lo que es aún peor, y es que para Pain, aún esté cortando su vida para ello, aún esté por destruir a una aldea que goza de aquella hipocresía, es un dolor que aún y nunca le pagará lo ya sufrido, irónicamente cayendo en ese ciclo del odio que tanto su maestro predicaba. Pero para Pain, o más bien Nagato, su complejo de Dios le puede y le termina permitiendo tomar la justicia de su propia mano, la justicia del dolor, y la escena lo entiende de puta maravilla, poniendo así en primer plano esos ojos que tanto remarcan su divinidad, mientras que a la vez la contraluz hace el efecto como si lo que se viniera es la salvación desde el más allá, cuando en realidad es la misma destrucción caída desde el cielo, siendo un perfecto ejemplo de la idea retorcida de lo que para Pain es la salvación de la humanidad, el Shinrai Tensei, cual en su traducción poéticamente significa el empujón divino, una referencia de que más que una destrucción en sí, lo que se viene es un empujón hacia la verdadera justicia, un acto de castigo hacia la hipocresía de las grandes naciones, siendo este contraplano una belleza de narrativa visual en la que Pain, colgado desde el cielo, observa como si de un lienzo se tratara la justicia que está por dibujar, cual pintura será la del dolor, por lo que como si de aquel trágico retrato en Hiroshima se tratara, nadie entiende lo que está por pasar, más que una luz que destella hacia los confines de la aldea, siendo que cuando nacemos la luz es lo primero que nos viene a los ojos, mientras que cuando morimos es también esa misma luz la que nuestra conciencia percibe por última vez, hasta que finalmente caemos en la profunda oscuridad. Shinra Tensei. Pero a la mierda con todo esto, porque por mis cojones este anime se llama Naruto, y lo que parecía ser el final de todo, esta poderosa escena nos recuerda por qué este anime lleva su nombre. Y es que luego de toda esta destrucción torrencial, una Sakura que en gritos pide que por favor Naruto aparece como si fuera una mismísima plegaria, el destino cumple con su deseo, por lo que ahora el héroe, como la misma Odisea, aparece en el último momento, pero con la diferencia de que ahora no son dioses, sino que ahora es la aparición de un ser humano con toda la rabia que está por desatar, siendo en este momento la dirección lo que realmente se roba el show, porque 10 segundos bastan para crear una presentación que con muy poco dice mucho y presenta que lo que se viene no será una simple pelea, será la pelea de Naruto. Pero algo no es normal, algo está raro, algo que nunca habíamos conocido de Naruto, y esa es su determinación con la que ahora quiere venganza, la venganza de su maestro, y por eso la música folclórica, porque es la presentación con la que Jiraiya siempre se presentaba, pero que ahora es presentada con su voluntad en Naruto, y es que su aspecto se ve diferente y único. Por eso es que hay algo diferente en él, y es que esa siempre fue la intención de la cámara, en donde por solo 2 segunditos vemos en que su espalda lleva un pergamino, dando a entender de que Naruto ha llegado más preparado que nunca, pasando de nuevo un cuadro en el que se muestra a Fukasaku, pero esta vez también con la mirada más seria que nunca, muy diferente a la mirada de confianza en su último encuentro versus Pain, dándonos a entender que al igual que Naruto, el sabio
Sabio Sapo también vino a por venganza de su estudiante, para finalmente la cámara volver a enfocarse a Naruto, siendo desde un giro de 180 grados finalmente la presentación de este, en donde con solo este cuadro ya podemos confirmar lo que la dirección en unos pocos segundos nos quería adelantar, y es que los ojos de Naruto finalmente lo confirman, viendo por primera y única vez aquella mirada que solo es característica de cuando este se transforma en el Kyuubi, con la diferencia de que ahora es simplemente él, porque Naruto ha venido por sangre, pero no solo él, sino que vino con los grandes, de los grandes, encima de los grandes, siendo este frame una puta locura y de cómo no, una maestría de cómo crear la entrada más dura que verán tus ojos, simplemente épico. Y bueno muchachos, hasta aquí el señor video de hoy. La verdad es que haciendo estos vídeos siempre termino de disfrutar muchísimo, por lo que eso me lleva siempre a querer traerle más de estos pseudoanálisis de escenas perfectas. Por lo que obviamente quiero decirles que me pongan en los comentarios qué otra escena de cualquier anime quieren que hable, que yo con gusto me pongo a chambear de una. Pues eso gente, no olviden darle me gusta porque en serio me ayudarían muchísimo, y tampoco olviden suscribirse porque así no se pierden más videos como estos. Por lo que yo ya me retiro, yo soy el Domi, Dios me los bendiga, nos vemos en la próxima.